Hola a todos, bienvenidos. Mark Hamill, el actor que interpretaba a Luke Skywalker en la serie de Star Wars, recomendó a los fans ver la trilogía original y hacer de cuenta que todo lo que vino después nunca existió. Decidí llevar este consejo hasta el extremo, o mejor dicho, llevarlo hasta su consecuencia lógica. Volví a ver Star Wars haciendo de cuenta que todo lo que vino después nunca existió. No Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. No, Star Wars, la película de 1977. Es verdad que con un par de brontosaurios de CGI y un disparo de CGI añadido que hace que los Stormtroopers parezcan tener buena puntería en comparación. Ok, pero son cosas que se pueden ignorar mentalmente y no arruinan la película. Si consigo la versión sin editar me la descargo en el acto, pero no es algo realmente grave, se lo puede ignorar mentalmente. Más importante, borrando mentalmente que Luke se está apretando a su hermana y tratando de matar a su padre. Y sé que George Lucas dijo a la prensa que el giro de guión de El Imperio Contraataca ya estaba previsto cuando filmaron la primera película, que toda la trilogía estaba parcialmente escrita y que de hecho hasta el argumento de las precuelas estaba parcialmente esbozado. No voy a enumerar todos los elementos de la primera película que demuestran que esto no es verdad, que hay que ignorar para volver verosímil el "yo soy tu padre" del Imperio Contraataca. En todo caso, cuando el público fue a ver Star Wars en 1977, esa escena todavía no se había filmado. Y por cierto, yo la vi así de niño. El Imperio Contraataca ya existía, pero yo no sabía nada de su argumento, lo cual no era tan raro en la época de pre-internet. Y volviéndola a ver así, como si fuera una película suelta, como si nunca hubiera tenido continuaciones, ¡qué estupenda película! La magia de Star Wars y la razón principal por la que no pudo repetirse esta magia es su extraordinaria simplicidad. Todo en Star Wars es un cliché, pero al mismo tiempo, cada cliché está tratado de un modo sumamente original y sumamente creativo. El viaje del héroe, el mentor y el héroe, el MacGuffin, la princesa cautiva, el héroe y el antihéroe, el triángulo amoroso, David contra Goliat, el discípulo más amado que traiciona al maestro y elige el lado oscuro. Y vemos que el MacGuffin es un personaje, algo que después se hizo con frecuencia, pero que entonces era sumamente original. Los robots interactúan con los humanos como personas, algo que era común en la ciencia ficción de entonces, pero lo original de Star Wars es que también interactúan entre sí de ese modo. C-3PO y Arturito son amigos, y esto es algo que no se había hecho nunca antes. La princesa rescatada no es un lastre inútil que llevan los héroes a la rastra, es una guerrera más experimentada que ellos. El triángulo amoroso se plantea pero nunca se resuelve. El héroe ve morir a su mentor, pero resiste la tentación de correr a vengarlo porque sabe que cumplir con su deber es más importante y que esto es lo que su mentor hubiera querido que hiciera. Todo esto es a la vez cliché, es como si estuviéramos viendo una película de Quentin Tarantino, donde no hay un elemento que no sea un cliché que no hayamos visto 1000 veces, pero no con intención de sátira, sino cada tema cliché está desarrollado de un modo estupendo y original. La ópera espacial nunca fue lo que se llama un género prestigioso, ni antes de Star Wars, ni con las 1000 imitaciones baratas que le siguieron. Carrie Fisher y Harrison Ford despreciaron por años la película, y mientras que Carrie al final se reconcilió con la princesa Leia, su autobiografía se llama Los diarios de la princesa, Ford odia hasta el día de hoy todo lo que se relacione a Star Wars. Lo considera una mancha negra en su carrera de actor. George Lucas dijo
que el proyecto de Star Wars surgió en 1973 de un proyecto abandonado de un documental sobre la guerra de Vietnam, proyecto del que solo retuvo la idea básica de un grupo de rebeldes que derrotan a un imperio tecnológicamente superior. Y aunque estas declaraciones no escandalicen a nadie que escriba, que sepa cómo es el proceso de escribir, aunque sea como aficionado, fueron realmente impolíticas, no es algo que convenga decir en público. Y Lucas barajó dos posibles historias para su ópera espacial. Su primera opción fue John Carter, su historieta favorita cuando era niño. Pero había un problema con los derechos de autor. Las leyes de derecho de autor son distintas en cada época, son distintas en cada país, pero básicamente protegen los derechos del autor y sus descendientes por unos 50 años, más o menos, los cuales son unas 2 generaciones. A la primera generación no hay problema. Está la viuda, están los hijos, que tienen los derechos y hay que llegar a un arreglo con ellos. Ok. Pero a la segunda generación la cosa se ha complicado. Hay un primo del cuñado de un tío que tiene un 1% de los derechos, no lo conocía el autor, no le caía bien por ahí, no tiene ningún interés emocional en el asunto. La mitad de los parientes están peleados entre sí y en fin llegar a un arreglo con todos ellos es una pesadilla. Cuando Murnau firmó Nosferatu, los herederos de Bram Stoker estaban todavía en ese caso y se cuenta que debió entregarles prácticamente toda la recaudación de la película y hay quien dice que hasta terminó debiéndoles plata, razón por la cual nadie volvió a cometer el mismo error desde entonces. Pues bien, John Carter estaba en esa etapa, estaba en la época de la segunda generación de herederos, por lo tanto, no way. Y nadie filmó una película basada en ella hasta que quedó libre de copyright e irónicamente fue un fracaso comercial. La segunda opción que barajó John Lucas fue Valerian, que estaba en menor medida en el mismo caso que John Carter, pero no era tan grave, se podía arreglar esto. El principal problema que le advirtieron los asesores de marketing de George Lucas fue que Valerian no era un cómic muy conocido en Estados Unidos. Predijeron que la película sería seguramente un éxito en Francia, pero que no había un material original que sirviera de respaldo en Estados Unidos. Cuando en 2017 Luc Besson filmó una película basada en Valerian, ocurrió exactamente lo que le habían advertido a Lucas 40 años antes. Así que George Lucas mandó al diablo tener un material impreso previo y dijo, ok, vamos a crear una historia original. Tomó el libro del psicoanalista Joseph Campbell, El héroe de los 1000 rostros, como base, y de todos los mitos que analiza Campbell en su libro, se centró especialmente en la saga de los Caballeros de la Mesa Redonda. O sea, básicamente, Vietnam más John Carter más Valerian más los Caballeros de la Mesa Redonda igual Star Wars. Star Wars es por eso todas las historias en una historia. Es todos los mitos en un mito. Y por eso mismo, esta película se volvió independiente de sus creadores, de George Lucas, de los actores y el resto de los involucrados. Estos hicieron bien su trabajo, fueron artesanos respetados y competentes, pero nada más. Estaban trabajando con mitos que no crearon y a medias no entendían, y el mito eclipsó por completo el trabajo de los artesanos. Hasta surgió una religión inspirada en esa película. Y por ejemplo vemos que nadie dice ser yo soy fan de George Lucas. No, los fans de Star Wars son fans de Star Wars. Star Wars se sostiene por su propio peso. El Imperio Contraataca, en cambio, es una película de George Lucas. Y lo mismo todo lo que siguió. Es una película de fulano, de mengano, más talentoso, menos talentoso, desastroso, pero
no son películas que se sostengan por sí mismas. Y no estoy haciendo una crítica negativa del Imperio Contraataca, aunque dicho sea de paso, la considero una película tremendamente sobrevalorada. Lo que estoy diciendo es que el mito de Star Wars se funda únicamente y exclusivamente en la primera película. Por eso creo que es no solo un pasatiempo, sino un ejercicio mental interesante volver a verla ignorando todo lo que vino después. Porque este ejercicio mental es un ejercicio al que debemos acostumbrarnos. Descartes decía que el método se debe ejercitar en asuntos que no nos den ni frío ni calor para poder después aplicarlo a los asuntos importantes. Y ver Star Wars de nuevo, Star Wars a secas, Star Wars, la película de 1977 que nos voló la cabeza a un montón de chicos, es uno de esos asuntos menores que no nos dan ni frío ni calor. Es uno de esos ejercicios. Porque vivimos en una cultura donde estamos rodeados de joyas, pero de joyas cubiertas de bosta. Y no digo que esté mal crear cosas nuevas, pero la tarea principal que tenemos por delante es simplemente una tarea de limpieza. Hay que sacar la bosta. Hay que quitar la mugre que cubre el oro para que el oro vuelva a brillar. Y todo el que no lo había visto y creía erróneamente vivir en un basurero donde no había otra cosa que bosta, donde no había nada valioso, ve al oro brillar por primera vez. Nos estamos viendo, hasta la próxima.